Hola, muy buenas tardes a todos. Comenzamos este 2022 y vamos a empezar con un conocimiento habitual del canal, la diferencia entre conocimiento de sentido común, ciencia y episteme. Esto está como parte de la bibliografía que se ve en el ingreso a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, si te gusta este tipo de contenido que te ayuda para parciales y finales e incluso para ingresar a la universidad, te pido por favor que me dejes un like y lo compartas con tus compañeros para que haya más contenido similar en el canal. En particular vamos a estar usando el texto de Esther Díaz, la cual es una filósofa y epistemóloga argentina, conocimiento, ciencia y epistemología, y vamos a repasar las características de el método y el conocimiento científico, tal cual lo haría Bunge también, por ejemplo. Es un texto bastante similar. Vamos a ver qué es el conocimiento del sentido común, cómo se diferencia del conocimiento científico y de la epistemología. Vamos a ver. Habitualmente se dice que la ciencia describe, explica y predice. Esto también lo hace el sentido común. Por ejemplo, al observar las nubes y describir cómo son, al explicar que precisamente estas nubes pueden generar o ocasionar lluvia y, basado en tus conocimientos experienciales, predecir qué es lo que va a suceder, si va a llover o no. Obviamente esto sin ninguna pretensión de cientificidad, es decir, sin ninguna de las características que vamos a ver luego. Esta metodicidad, esta regularidad que busca el método científico. Vamos a ver cómo se diferencia del sentido común después. Simplemente esto, el sentido común es un saber de la experiencia no caracterizado por las propias características del método científico. El conocimiento científico, en cambio, tiene algunas características, 9 en particular, describe el autor. El primero es descriptivo, explicativo y predictivo. En un primer momento ya saben que las explicaciones de los seres humanos eran porque las fuerzas de la naturaleza lo quisieron así o porque un dios lo quiso así, pero obviamente surgieron las primeras explicaciones racionales allá por el siglo VII en la Magna Grecia, aludiendo a explicaciones y argumentos, no solamente a que los dioses lo habían querido de esa forma. El conocimiento científico es analítico, es decir, descompone en tantas partes como sea posible para analizar un fenómeno complejo y hace una crítica, es decir, va a hacer precisamente este análisis riguroso y reflexivo con respecto de la información que posee, no llevándose por lo primero que se encuentra a simple vista. Es metódico y sistemático. Saben que método significa en griego camino y es precisamente lo que te lleva a una meta. En este caso puede haber conocimientos del sentido común que tengan un método, pero son métodos no científicos, obviamente, como cocinar o cómo broncearse, etc. En cambio, obviamente, el conocimiento científico tiene un método que está estructurado bajo una lógica previa. Es controlable. El conocimiento científico está basado precisamente en la capacidad de ponerlo a prueba, es decir, de contrastarlo contra la realidad. Por ejemplo, cuando se descubrió el séptimo planeta, se observó que, según su órbita, debía estar influenciado por un nuevo planeta, y esta fue la hipótesis de Neptuno, que hasta no ser descubierto no pudo ser corroborada. Es unificado, es decir, a partir de la era moderna, donde las matemáticas y la física tuvieron una gran influencia, saben que se busca siempre una explicación cada vez más abarcativa, es decir, más legal, una ley que las abarque a todas y las explique a todas. Obviamente esto no es aplicable a todas las ciencias, como por ejemplo las ciencias sociales. Es lógico, es decir, también por la influencia de las matemáticas y la física se buscó esta lógica proposicional en la naturaleza, reemplazando el contenido empírico por contenido formal. También, por ejemplo, Baruch Spinoza explicó en su Ética demostrada según el orden geométrico el alma humana mediante las matemáticas. Y esta pretensión obviamente es muy de época,
Pero también el surgimiento de las nuevas ciencias, como la biología o la química, se adaptaron a estas pretensiones matemáticas, y también las ciencias sociales, aunque las ciencias sociales no pueden responder tan claramente como las ciencias fácticas a esta necesidad lógica. Igual todas ellas guardan principios lógicos como el de no contradicción, etc. La ciencia o el conocimiento científico es comunicable, es decir, que se hace mediante un lenguaje preciso. No se usa este lenguaje ambiguo, que no están claros bien los términos o las cantidades. Al contrario, es un conocimiento muy preciso que se comunica de forma clara para que otros científicos lo comprendan y lo pongan a prueba. Del mismo modo se hace en un lenguaje, que es un lenguaje, una lengua koiné, una lengua común hoy en día, que es el inglés, en el cual están publicados todos los papers y artículos científicos de relevancia. El conocimiento científico es objetivo. Acá hay una paradoja, porque es objetivo en tanto que se logra el acuerdo entre las intersubjetividades de que este es un conocimiento objetivo, es decir, que precisamente son los otros científicos y la comunidad científica los que se ponen de acuerdo en torno a aprobar o validar determinado conocimiento al tomarlos ellos como un conocimiento objetivo basado en la subjetividad de las personas. Y por último, y no menos importante, es un conocimiento provisorio, como siempre solemos decir, el mejor que tenemos hasta la actualidad. Las leyes científicas tienen un alcance universal. De ellas se derivan consecuencias observacionales y enunciados observacionales, los cuales pueden contrastarse contra la realidad y pueden entonces, por lo tanto, no corroborar una hipótesis científica. Este es el método hipotético deductivo, el cual es el más usado en la actualidad. Por último, señala la diferencia entre ciencia y epistemología. Ciencia es mucho más que el saber científico, obviamente. Es lo que hacen los científicos, lo que producen los científicos y las instituciones que los avalan. Revistas científicas, universidades, el Estado, institutos técnicos, etc. Y la epistemología es precisamente la ciencia de la ciencia, la filosofía de la ciencia que busca justificar los métodos últimos, es decir, la forma en que se valida y se crea el conocimiento científico y qué es y qué no es científico. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. También te estoy dejando en pantalla finales otro texto que tiene que ver para el ingreso, que es La cultura del neocapitalismo de Sennett, que también seguramente te sea útil. Si quieres más videos de esta índole, ya sabes qué hacer. Déjame un like y comparte con tus compañeros.